Bienvenidos a un nuevo tutorial de la Biblioteca de Centros de la Salud. En este tutorial vamos a ver cómo trabajar con la búsqueda avanzada de Embase. Desde la página de búsqueda de Embase hacemos clic en Búsqueda avanzada. En la siguiente pantalla tenemos la caja de búsqueda, donde tenemos que escribir la estrategia de nuestro tema. Debajo tenemos una serie de filtros y el botón de buscar. A la derecha, en Share Tip, tenemos una ayuda que nos explica cómo utilizar los operadores booleanos, cómo utilizar los operadores de proximidad, cómo utilizar los códigos de campo. Por ejemplo, si queremos limitar nuestra búsqueda al resumen o al título, tendríamos que poner 2 puntos y la abreviatura de ese campo. Aquellos campos que se refieren a la amplitud de la búsqueda, en lugar de los 2 puntos ponemos la barra inclinada. Por ejemplo, si queremos hacer una búsqueda en explosión, pues sería barra inclinada EXP. O si queremos hacer una búsqueda en los términos en tree, pues barra inclinada IDE, que son las abreviaturas de esos campos. A continuación nos explica el uso de las comillas y también el uso del truncamiento. Vamos a hacer un ejemplo para ir viendo cómo funciona. Vamos a buscar información, por ejemplo, sobre las complicaciones del trasplante de hígado. Pues lo primero que tenemos que hacer es escribir el primer término, trasplante de hígado. En el momento que comenzamos a escribir, ya nos sugiere el término en tree. Lo seleccionamos y ahora tenemos la opción de elegir la amplitud de la búsqueda. Eso lo podemos hacer o bien tecleando nosotros los códigos, como habíamos dicho antes, con la barra inclinada y, por ejemplo, EXP si queremos hacer una búsqueda en explosión, o la otra opción es irnos a Mapping y seleccionar Explode. Si yo lanzo la búsqueda, vamos a ver cómo en la estrategia él solo me ha añadido el código de campo. Vamos a volver de nuevo a la búsqueda avanzada y escribimos de nuevo trasplante de hígado. Si quisiéramos la búsqueda más restringida posible, lo que tendríamos que marcar es Mayor Focus. Esta sería la búsqueda más restringida y esta sería la búsqueda más amplia. Nosotros lo vamos a dejar en la búsqueda más amplia de momento. El siguiente filtro es el filtro de fecha. Tenemos por un lado la fecha de publicación de los documentos y por otro la fecha en que el documento ha sido añadido a la base de datos Embase. Vamos, por ejemplo, a limitar nuestra búsqueda desde el año 2015 hasta 2022. A continuación tenemos las fuentes. Podemos filtrar por documentos publicados en la base de datos Embase, por documentos indexados en Medline, por preprint o por documentos que sean de PubMed pero no de Medline. O podemos marcar varias de las opciones. Vamos a marcar todas. A continuación tenemos los códigos de campo. Aquí nos pasa lo mismo que con la amplitud de la búsqueda. O bien lo escribimos nosotros directamente, podríamos decirle que nos busque el trasplante de hígado, por ejemplo, solamente en el campo abstract, poniendo los 2 puntos y la abreviatura del campo, o bien marcamos aquí el campo abstract. Cualquiera de las dos opciones es válida. Nos vamos a dejarlo, en este caso, sin códigos de campo. A continuación tenemos una serie de límites rápidos que son los que se utilizan con más frecuencia, por ejemplo, en humanos, en animales, estudios clínicos, artículos solamente en inglés, artículos en prensa, podemos seleccionar también los que nos interesen. Y a continuación están filtros relacionados con medicina basada en la evidencia, revisiones Cochrane, revisiones sistemáticas, metaanálisis, ensayos clínicos controlados. Después tenemos los tipos de publicación. Artículos en prensa, conferencias, editoriales, etc. Los idiomas, el género, la edad y una serie de filtros relacionados con animales. Por ejemplo, células animales, experimentos con animales, etc. Vamos a continuar con nuestra búsqueda. De momento hemos puesto el trasplante de hígado. Vamos a añadirle ahora las complicaciones. Pues le pondríamos el operador AND y el siguiente término, que sería complication, que ya nos lo sugiere aquí. Y así iríamos construyendo nuestra búsqueda. Cuando hayamos terminado, hacemos clic Search y aquí tenemos los resultados. En este caso son 20.974. Y en la parte superior vemos cómo ha hecho la búsqueda. La primera parte la ha hecho en explosión, que es lo que nosotros habíamos marcado. Y aquí tenemos los filtros que le hemos puesto. El año de publicación, las bases de datos en las que lo tenía que buscar, que eran Embase, Medline, los preprint y los artículos de PubMed no de Medline. Entonces tenemos aquí la estrategia
perfectamente detallada. Para seguir trabajando con los registros y con los otros filtros, os remitimos a nuestro tutorial de búsqueda rápida en Embase. A continuación vamos a ver la búsqueda avanzada, pero específica para medicamentos, para enfermedades y para dispositivos médicos. Vamos a ver primero la de medicamentos. Hacemos clic en drag y como veis la pantalla es exactamente la misma. Lo único que varía es que tiene unos campos específicos para medicamentos y tiene también unos encabezamientos específicos y unas rutas de administración o vías de administración. Vamos a escribir, por ejemplo, un fármaco. Simvastatin, por ejemplo. Escribo el fármaco y vamos a ver los filtros específicos para este tipo de búsqueda. Serían los códigos de campo, que aquí me permite filtrar por los nombres comerciales del medicamento y por los nombres de los fabricantes del medicamento, de los laboratorios. Podemos coger cualquiera de estos campos. En los subcódigos de campo, pues tenemos una serie de subencabezamientos que podemos aplicar a los medicamentos, por ejemplo, las reacciones adversas, la toxicidad, y los puedo unir o bien con el operador OR o con el operador AND. Si yo, por ejemplo, quiero ver información sobre la toxicidad y las reacciones adversas del simvastatin, en este caso tendría que utilizar el operador OR. Pero si, por ejemplo, yo lo que quiero es ver ensayos clínicos sobre la toxicidad del medicamento, en este caso tendría que poner el operador AND. Vamos a dejarlo así, por ejemplo. A continuación, tenemos también las vías de administración. Pues yo puedo decidir que quiero el simvastatin por vía oral, por vía epidural, inhalación, intramuscular. Aquí tenemos todas las vías de administración de los medicamentos. Y lo mismo, las podemos relacionar o bien con el operador OR o bien con el operador AND. El resto de campos, como podéis ver, son los mismos que hemos visto en la búsqueda avanzada general. Yo lanzo la búsqueda y aquí tengo mi estrategia, que sería simvastatin y con los límites que le he añadido. Y ahora vamos a ver la búsqueda amplia para enfermedades, disease. Escribimos una enfermedad, fibromialgia, por ejemplo, la seleccionamos y aquí todos los filtros son exactamente los mismos. El único filtro que va a cambiar es el de los encabezamientos, donde podríamos seleccionar, pues, por ejemplo, pues diagnóstico y tratamiento. Lanzamos la búsqueda y aquí tenemos nuestra estrategia con los filtros que hemos puesto, que serían DI de diagnóstico y TH de terapia. Y vamos a ver finalmente la búsqueda para dispositivos médicos. ¿Veis? Vamos a escribir cualquier dispositivo, un stem, por ejemplo. Escribimos el dispositivo y aquí tendríamos también dos filtros específicos. Uno, el de los códigos de campo, que al igual que en los medicamentos nos permite seleccionar el nombre comercial y el fabricante, y los subcódigos, que en este caso serían efectos adversos, comparación, economía y ensayos clínicos. Y los podemos o bien unir con un ON o con un A. Si por ejemplo yo quiero los efectos adversos y quiero ver qué casos clínicos, ensayos clínicos hay, pues marco los dos y los relaciono con un I. Lanzo la búsqueda y aquí tenemos los resultados, 913. A continuación podríamos poner otros filtros que nos interese y podríamos seguir trabajando con los resultados. Y así es como funciona la búsqueda avanzada en Embase, que ya veis que es muy sencilla. Lo único que hay que tener en cuenta es que tiene unos campos específicos dependiendo de que sean enfermedades, sean medicamentos o sean dispositivos médicos. Esperamos que este tutorial os haya sido de ayuda.